Carpeta de evidencias del curso Teoría Crítica Literaria. Tenemos la estructura del curso y de la misma manera el encuadre. La primera actividad fue los elementos más importantes de la lectura, introducción a la teoría literaria. Aquí pudimos rescatar lo más interesante que nos pareció a cada quien. También fue una forma de aprender a citar un documento, pues cada párrafo iba citado. Posteriormente tenemos el análisis FODA, que me agradó mucho realizarlo, aunque me costó un poco encontrar mis fortalezas y mis debilidades. Posteriormente tenemos la infografía del formalismo ruso, que el formalismo ruso se conoce como o fue desarrollado como un movimiento en la Rusia antigua por jóvenes estudiantes de la literatura. El tema fue muy extenso y pudimos realizar otras actividades con él mismo. Posteriormente, tenemos un resumen de los textos literarios, sus características y sus rasgos. Asimismo, tenemos unas preguntas sobre la lectura de la semiótica, que es la ciencia que estudia las diferentes clases de signos. El siguiente trabajo fue un reporte de lectura de una lectura que nosotros investigamos. Me gustó mucho realizar el trabajo, pues nosotros nos pusimos cuál era la información que teníamos que hablar y nos sirve como una herramienta didáctica. Para concluir, tenemos una infografía que abarca todo el curso, donde abordamos los temas más importantes, todos los temas y lo más importante de cada uno. Esta actividad es una línea del tiempo de la literatura mexicana en donde nos habla desde sus orígenes, que fue en 1521 con la cultura náhuatl, hasta el siglo XX. Posteriormente tenemos un cuadro sobre la hermenéutica que nos dice que esta es la interpretación profunda de un texto. También nos dice que no hay objeto sin sujeto y que posibilita el proceso de interpretación y de composición, de comprensión. Posteriormente tenemos un apunte sobre los elementos de la pragmática de la comunicación, en donde cabe resaltar que dice que no podemos repetir un mensaje de forma idéntica, o sea, le tenemos que dar otra interpretación y otro significado, quizás mente. Por otra parte, tenemos de igual forma una calavera literaria que realizamos en base a los contenidos abordados durante el curso. Posteriormente tenemos un apunte sobre los niveles de la lengua, los cuales es el morfológico, morfosintáctico y el semántico. De igual forma, tenemos un apunte sobre el formalismo ruso, en donde nos decía que pues es una ciencia del arte poético. También tenemos los métodos y objetivos del formalismo ruso y nos dicen que su campo de investigación es el lenguaje literario y pues es de naturaleza poética. Por otra parte, también tenemos un apunte sobre los niveles de la poesía que son el morfosintáctico, fonológico y léxico-semántico. Y nos dicen que la poesía se integra por un fondo y una forma. También tenemos las figuras literarias que nos dice que se clasifican en la figura semántica, la figura de pensamiento y la figura de dicción. Y en el cuadro que aparece tenemos todas las figuras semánticas. Por otra parte, también tenemos un poema que realizamos igual con lo abordado en el curso y el poema que yo inventé se llamó Amor Prohibido. Y por otra parte, con el mismo poema pudimos identificar las figuras y en mi poema identifiqué el hipérbaton, la anáfora y el epíteto.
Por otra parte, también tenemos un apunte sobre el nivel léxico-semántico y bueno, en eso nos dice que es una ciencia que estudia el significado de las palabras y pues aquí tenemos que es el significado y el significante. Y bueno, pues aquí de igual forma tenemos una lectura en donde pudimos identificar el polisemio, el hiperpernimio, el hiponomio, la paranomia, el sinomia y el antanomia. Por otra parte, tenemos un apunte sobre las figuras retóricas y bueno, este nos dice que son un juego de palabras las cuales se usan para embellecer un texto y pues aquí tenemos algunos ejemplos como el hipérbole que nos dice que es una exageración y por otra parte aquí también tenemos un apunte en donde también pudimos identificar algunas de las figuras y pues en mi texto yo identifiqué el hipérbole, el hiperbatón, símil y metáfora. Y pues en adelante sigue el examen de la unidad 2 y de aquí en adelante siguen los apuntes sobre el Consejo Técnico Escolar que tuvimos por parte de la escuela normal, en donde aprendimos muchas cosas, como el que su objetivo principal es la mejora educativa. Bueno, continuando aquí tenemos un cuadro sobre el método didáctico en el cual definimos que el método es un proceso ordenado de pasos para llegar a una enseñanza y que la didáctica procesa para organizar la enseñanza y el mejoramiento de la práctica docente y pues de esta manera llegar a un aprendizaje esperado, a un aprendizaje significativo por parte del alumnado. Y bueno, por otra parte, igual tenemos un apunte sobre la lectura crítica y pues este principalmente nos dice que un lector eficiente tiene la capacidad de captar rápidamente la información que le interesa. Bien, por otra parte tenemos igual un apunte sobre la poesía, novela, teatro y ensayo y pues nos dice que los textos literarios son un proceso específico de comunicación y que pueden reproducirse con cualquier secuencia textual y pues su intención básicamente es estética y pues en este también tenemos los elementos de la narración y la estructura de los textos narrativos. Este trabajo hablamos sobre la poesía y el género lírico,
que el género lírico es muy amplio y da variedad temática y se caracteriza por el predominio de las funciones expresivas el lenguaje poético. También vimos la estructura de los géneros dramáticos y por otra parte presentamos el examen de la tercera unidad en donde nos pedía identificar algunas cosas y dar respuesta a algunas preguntas, eh, como identificar los elementos de la comunicación y para qué sirven. También nos pedía identificar los niveles de lenguaje y las figuras literarias en algunos textos que se presentaban ahí del examen. Este examen se compuso por 39 preguntas y un comentario acerca de una obra literaria. El comentario que yo realicé fue acerca de Don Quijote de la Mancha, pues es una de las pocas obras que he leído y pues me atrapó mucho, me llamó mucho la atención. Y ya después tenemos un ensayo sobre los temas abordados en el curso y pues en él pude expresar los conocimientos que adquirí y también algunas habilidades. Sin embargo, pues tuvimos que realizar el escrito otra vez porque no le habíamos dado las especificaciones que requería. Y pues estos fueron todos los trabajos abordados durante la segunda